bueno, esta es nuestra clase final de este libro, Una mujer conforme al corazón de Jesús. El día de hoy quisimos hacer una actividad un poco diferente de lo que hemos venido haciendo antes. Y bueno, durante 2 años hemos estado aprendiendo sobre las cualidades de carácter de Jesús, buscando ser mujeres conforme a su corazón, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Sabemos que no ha sido fácil, ni será una tarea fácil, pero es un trabajo que debemos hacer intencionalmente, cada día y en cada oportunidad. Pues mientras tengamos vida, tendremos la oportunidad de rectificar aquello que no hemos logrado alcanzar o en lo que no hemos podido avanzar en estas cualidades de carácter de Jesús. Si me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. ¿Ah, sí? Ay. Ahí está, ok. Esas son las 30 cualidades de carácter que hemos estado tratando de aprender. Si gustan girar su silla, pueden hacerlo. Pueden seguir comiendo, no pasa absolutamente nada. Las charlas se disfrutan más cuando hay cafecito, cuando hay pan, cuando hay de todo. Ok, bien. Estas son las 30 cualidades que nosotras estuvimos estudiando y las hermanas que estamos aquí al frente somos las 4 que estuvimos pues como más de planta enseñando esto. Tuvimos otras invitadas especiales que también nos estuvieron ayudando a compartir estas cualidades de carácter. Pero chicas, Pablo mismo, en su carta a los Filipenses, nos exhorta y anima con sus palabras. Esta es la nueva versión internacional y dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Jesucristo me alcanzó a mí. Queremos compartirles el día de hoy cuál ha sido nuestra experiencia de manera personal al hablar sobre estas cualidades de Jesús delante de ustedes. Una cosa es pararnos aquí y enseñarles qué es lo que dice la Biblia, pero pues hay algunas cualidades que a nosotras nos impactaron más, algunas que movieron nuestro corazón, porque pues hablarlo es muy fácil, pero hacer las cosas a veces ya tiene un grado de complicación diferente. Así que quiero compartirles esta experiencia. Voy a empezar yo y queremos compartir estos retos y satisfacciones que tuvimos como facilitadoras al presentar la enseñanza que nos había sido asignada. Quisiera empezar diciéndoles que estudiar un tema bíblico te deja siempre en el ojo del huracán. Esto entre Dios y tú, afortunadamente. Pues tu vida, mente y corazón se ven confrontados con aquello que quieres hablar delante de tus escuchas. Y para mí, la cualidad de carácter de Jesús que fue más confrontativa fue cercanía. La cercanía es la manera en la cual tú te muestras abierta a otras personas. Que tu semblante no se vea como la de las películas de los niños donde siempre hay un viejito así gruñón, todo enojado, una persona a la cual tú no te quieres acercar para nada. Jesús mostró cercanía porque a Él todas las personas, si nosotros revisamos las historias bíblicas, se acercaban a Él sin importar si eran personas con lepra, que no podían acercarse a nadie, si eran personas influyentes, como soldados romanos. A Él se acercó todo tipo de personas, porque Jesús siempre mostró en su semblante y en su manera de ser esta cercanía. Bueno, porque esta fue la cualidad de carácter que a mí más trabajo me costó. Yo sentía que me mostraba abierta a las personas, que era una persona fácil de acceder, que yo no tenía ningún impedimento para que alguien se acercara a mí, pero esa era solamente mi perspectiva, mi visión de las cosas. Pero después de esta clase hubo 2 hermanas que se acercaron a mí de manera personal. Una de ellas, las 2 me hicieron comentarios directamente y ambas fueron muy amables y compasivas con lo que mencionaron. Una de ellas dijo que había algo en mi persona que ella lo sentía como una perspectiva de ella que le impedía acercarse a mí. No sabía qué era, pero decía, hay algo en ti con lo cual yo no puedo acercarme. Pero después de escucharte en esta clase, dice, quizá sea yo la que tenga que cambiar algo. Y para mí eso fue algo muy impresionante porque dije, hay algo que estoy haciendo mal. No sé qué es aún, pero hay algo que estoy haciendo mal y necesito cambiar. La otra hermana que se acercó
lo que ella me comentó fue que sentía que al estar en un puesto de liderazgo, yo era poco accesible por la carga de trabajo que tenía. Y eso me dolió mucho en el corazón, porque una de las cosas que nosotros tenemos o que que debemos trabajar al estar en el liderazgo es, al contrario del mundo, de ser un liderazgo lejano a las personas, es un liderazgo cristiano en el cual tienes que sentirte y estar cerca de las personas. Cuando esta hermana me dijo esto, el corazón se me partió en 20 y dije, hay algo que tengo que cambiar. Así que debo admitir que me dolió, pues no era algo que esperaba escuchar. Dios usó a estas hermosas mujeres para trabajar en mi corazón y en mi persona y reflexionar en aquello que podía ser el impedimento para lograr ser cercana a las personas. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, traté de abrir mi círculo de amistades, aunque sentía mucha pena, porque sí siento pena. Empecé a hablar con las mujeres a las cuales no había saludado antes. Comencé a saludar y hablar con personas a las que quizá con las cuales no había entablado una conversación, más allá de un saludo o de algo muy casual. Eso fue lo primero que intenté hacer. Estoy segura que no soy del total agrado de todas las personas. Y algo que me consuela es que Jesús tampoco lo fue. Pero eso no le impidió ser cercano a la gente y atender sus necesidades. El resultado ha sido maravilloso y espero que pueda seguir en este camino. Pues dice la palabra de Dios que sus hijos serán identificados por el amor que prevalezca en ellos. Así que, hermanas, si algún día llego y les hablo de cosas que nunca les había hablado, pues la intención es tratar de ser más cercana a las personas que están a mi alrededor. Y la segunda cualidad que impactó mi vida fue la de un siervo, que fue prácticamente de las últimas que vimos. El libro concluye este capítulo de un siervo diciendo que Jesús sirvió sin importar si era cómodo, o si la gente lo merecía, o si las personas le darían las gracias. Jesús sirvió con amor sacrificado y su mayor referente fue servirme a mí en la cruz, dando su vida en rescate por mi alma. Ese párrafo, hermanas, cambió por completo la forma en cómo puedo ver y cómo puedo servir al Señor. Servirles a ustedes, a mi familia, a mi esposo, en los ministerios, etcétera. Porque pensamos en las cosas terrenales y pensamos en, ¿para qué me voy a esmerar en traer un desayuno si las hermanas ni me van a dar las gracias? Seguro hasta van a criticar cómo cocino, qué es lo que hago, cómo no lo hago. Pero la verdad es que cuando nosotros revisamos con una lupa muy especial la vida de Jesús, hubo muchas personas que a Jesús lo siguieron solo porque tenían interés en lo que Él podía hacer por ellas terrenalmente. Incluso el hombre que estaba clavado junto a Él en la cruz solamente quería que lo salvara de esa situación, de ese sacrificio, de ese dolor que sentía estando en la cruz. No porque realmente Él creyera que Jesús era el Salvador, ni porque tuviera algo más en su corazón. Así que eso cambió mucho para mí. Nada de lo que puedo hacer va a superar jamás lo que Cristo ha hecho por mí. Y si Él pudo hacer todo esto, lo que Él hizo como hombre, no perdamos de vista, Él era 100% hombre y lo hizo como hombre. Entonces, no hay nada que me limite a mí para seguir ese ejemplo. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para Dios y no para los hombres. Al estar haciendo algo y empiezo a perder los estribos, empiezo a sentir cansancio físico, mental o emocional, lo que pienso es, lo estás haciendo para Cristo, no para mí. Incluso ni siquiera en algunos puntos no es directamente para ustedes. Es en primer lugar para Cristo, es a Él a quien le estoy sirviendo. Cuando estoy con mi abuela y le tengo que cambiar el pañal, digo, a ver, lo estás haciendo para Cristo. Cuando en la madrugada me despierta y me dice, sóbame el juanete, le digo, lo estás haciendo para Cristo. Aunque esté muerta de cansancio, eso es lo que viene a mi mente. Al estar aquí sirviéndoles a ustedes, lo que pienso es, lo estás haciendo para Cristo. Esa es. Dice, y eso renueva mis fuerzas o baja la tensión y me hace hacer las cosas de verdad, de corazón. Así que, hermanas, no es que yo ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecta.
Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Es evidente que no soy perfecta, pero sí soy perfectible. Y el barro en las manos del alfarero que llena mi vida de promesas y de retos que buscan acercarme más a su meta y no a la mía, es lo que me sustenta para seguir sirviéndoles a ustedes. Así que, hermanas, les agradezco muchísimo que hayan podido escucharme. Hay muchas cosas que, pues, al estar aquí paradas, ustedes no ven, y gracias a Dios, porque seguramente me bajarían del escenario y nunca me vuelven a subir. Pero lo que queremos mostrarles y abrir nuestro corazón es que, pues, nosotras también tenemos cargas, también tenemos luchas, hay cosas que confrontan nuestra vida y cada una de nosotras, pues, les abrirá el corazón para que puedan ustedes conocernos un poco más. Muchas gracias, hermanas. Gracias. El tema general de estos 2 años fueron cualidades del carácter de Jesús, ¿verdad? Y cuando Lynn Maria nos dijo esto, dijo, escojan de las cualidades que vimos, la que más te desafió y la que más te gustó. Y bueno, la verdad es que a mí todas las cualidades que me tocaban exponer me desafiaron, porque todas tenían que ver con el carácter de Jesús al cual yo me quisiera parecer, ¿verdad? Y de todas las que hice y de las que expusieron las demás chicas, aprendí. Y yo pienso que es posible apropiarnos de ellas. Hay un dicho muy común que dice así, la práctica hacia el maestro, ¿sí o no? Cuando uno quiere practicar, aprende algo, lo practicas y lo practicas y lo practicas. Entonces, voy a usar la misma palabra que usó Sol. Yo pensé, para apropiarme de esto, de estas cualidades de Jesús, para mi diario vivir, ¿verdad? Yo tengo que ser intencional, tengo que buscarlas, tengo que pensar cuando esté sucediendo algo en mi vida y tratar de vivirlas para que sean parte de mi carácter, porque todas esas cualidades que estudiamos, que yo tengo al frente, eran parte del carácter de Jesús. Y la idea es que nosotras nos parezcamos a Jesús en nuestro actuar diario, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que ser intencional. Bueno, entonces, una de las características de las cualidades que más me desafió fue la clase de Jesús confiado. Jesús era un hombre confiado y yo le puse, y por lo tanto, si como él era confiado, también se volvió confiable, ¿verdad? Cuando vimos esta cualidad, yo les dije que todas nosotras, todas ustedes y las que estamos acá, tenemos ciertos temores en la vida. Hay cosas que te salen muy fácilmente, pero otras que te paralizan. Por ejemplo, hay gente que dice, ir al dentista, yo prefiero ponerme clavitos de olor que sentarme en una silla del dentista. Hay gente que ir al dentista realmente la estresa, ¿no? Y hay gente que yo me siento con el dentista y le digo a mi dentista, Pati, háblame, porque si no me voy a quedar dormida. Cuando tú estás trabajando en mi boca, me relaja tanto que yo soy capaz de quedarme dormida en la silla del dentista. Es bien curioso, pero hay gente que, ir al dentista. Bueno, y así otras. Puse este ejemplo porque pudiera ser algo muy común, ¿verdad? Sea lo que nos provoca un poco de temor, cuando nosotros tenemos que participar en esto, nos genera como menos confianza, menos seguridad, porque nos vamos a enfrentar con aquello que hablar en público. Hay gente que dice, no, por el amor de Dios hago todo lo que quiero, no me pongas al frente. Entonces, los que estamos acá también, pero ya aprendimos a manejarlo, pero no crean que, no mucho, ¿eh? Entonces, pero cuando nos vamos a enfrentar con esa situación que nos frena un poco, realmente tenemos un poco menos de confianza. Y cuando estamos con algo que se nos da como, de manera natural, te mueves como pez en el agua, ¿no? Así es que el punto de la confianza, vimos en la definición que la confianza supone un sentimiento de seguridad. Eso vimos cuando vimos el tema de confianza. Y en este punto yo les dije, ¿saben? Hay personas que son muy confiadas de sí, muy seguras de sí mismo, porque basan esa seguridad, por ejemplo,
en sus conocimientos intelectuales, en sus títulos académicos, en sus habilidades manuales, en su capacidad para hablar, en su capacidad para relacionarse. Y cuando la gente está con esa parte que le resulta bien fácil, logra sus objetivos muchas veces, pero esas personas también tienen algo que los frena. Y vimos en esa clase, por ejemplo, que la confianza de Jesús era diferente. Él sabía quién era. Jesús era Dios mismo, ¿verdad? Cuando vino a la tierra, bajó en calidad de hombre. Como decía Sol, fue 100% hombre, pero siempre fue 100% Dios. Entonces, la confianza de Jesús no estaba basada en sí mismo. Estaba basada en la seguridad de su relación con Dios. Eso lo hacía diferente. Entonces, eso hace una diferencia tremenda. Si eso lo pasamos a nosotros, si basamos nuestra confianza en nosotros mismos, va a ser la misma historia. Si basamos nuestra confianza en Dios, vamos a alcanzar nuestros objetivos. Así que Jesús para mí fue un buen ejemplo, porque me recordó que Él enfrentó desafíos muy fuertes durante su vida, igual que los que yo he enfrentado y voy a seguir enfrentando a lo largo de la mía y ustedes también. Sin embargo, así como Él sabía quién era, ¿verdad? Jesús conocía su misión, sabía por qué había venido a la tierra y a pesar de todas las circunstancias difíciles que pudieran rodearle en algún momento determinado, se sentía respaldado por Dios, porque en Él había puesto su confianza. Y entonces yo pensé, por eso fue la que más me desafió, porque muchas veces nosotras, a veces estamos en el diario vivir y tan metidas en una situación que de pronto podemos dejar de ver a Dios, ¿saben? Te metes tanto en tu problema y dices, lo tengo que resolver, pero ya estás pensando en, yo lo tengo que resolver, con mis herramientas, con lo que sé, con lo que tengo, y de pronto dejamos de ver a Dios. Por eso fue muy retador, porque a mí me ha pasado, y estoy segura que a cada uno de ustedes le ha pasado. De pronto dejamos de ver a Dios y lo tratamos de resolver a nuestra manera, ¿no? Entonces, para mí fue bien importante porque Jesús me recordó y me confrontó una vez y otra vez que en los tiempos bonitos y en los tiempos difíciles, mi confianza debe estar puesta en Dios, para que a la vez yo también pueda ser una persona confiable para los que me rodean. Por eso me confrontó. Así que, como Jesús basó su confianza en la relación que tenía con su Padre, y esto me recordó a mí que mi confianza, Nere, debe partir de la identidad con Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque me recordó que Jesús fue quien me reconcilió con el Padre cuando lo acepté como mi Salvador personal. Y cuando acepté a Cristo como mi Salvador personal, como muchos de ustedes saben, tuvimos varios regalos. Uno, perdonó todos mis pecados. Número 2, me hizo una nueva criatura, dice Corintios 2:17. 3, me dio un nuevo comienzo. Eso me encanta porque fue borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar otra vez, ¿verdad? Otra, me selló con su Espíritu Santo. Otra, me dio dones para servirle, para que yo pudiera ayudar a más personas que le conozcan. Y eso fue aquí a nivel terrenal. Y a nivel celestial dice que además aseguró mi destino eterno. Entonces, esa situación me hizo pensar a mí que debo estar muy confiada en quién soy, porque he creído en alguien que no miente, he creído en alguien que cumple su palabra, y esto que fue para mí, también es una realidad para ustedes, ¿verdad? Cuando conocemos a Cristo, Él debe retarnos y motivarnos para que nosotros podamos confiar plenamente en Él y de esa manera compartir con otras mujeres que no le conocen. Sin duda van a haber tiempos difíciles todavía en nuestras vidas, ¿creen? Sí. ¿Y tiempos muy padres? Sí.
pero en los tiempos en que más necesitemos, en que más encerradas estemos en la situación, la idea es no bajar la cabeza y decir, ¿qué voy a hacer? Es mejor ver al cielo, ver a Dios y ver a Él, en Él poner nuestra confianza. Esto fue por eso esta enseñanza me retó mucho, porque yo, y no sé ustedes, tiendo a perderme muy fácilmente de dejar de ver a Jesús y ver mis pies, a ver hacia dónde voy, ¿no? Entonces, esto para mí fue muy retador. Y la característica que más me encantó, esa sí está muy, muy clara, fue cuando vimos el tema de Jesús agradecido. Cuando hablamos de la gratitud, eso me encantó, ¿saben? Porque vimos en esta clase que la gratitud debiera así ser de manera natural parte cotidiana de nuestra vida, ¿sí o no? Tenemos mucho por lo cual agradecer. Si yo preguntara a ustedes, en cosas materiales, les aseguro que de aquí sacaría muchos temas por cuales cada una de nosotras debemos estar agradecidos, porque Dios nos ha bendecido materialmente, mucho, y también espiritualmente. Dios, cada una de ustedes sabe a lo largo de su vida, la vida pues no es un valle, ¿no? Digo, no es un valle, pero tampoco es subir montañas, es subidas y bajadas, tiempos de valles y tiempos a veces difíciles y tiempos de estar muy contentas. Todas las que estamos acá hemos pasado por tiempos que, dice, nadie lo está viviendo, alguien ya lo vivió, te lo aseguro, alguien lo ha vivido, ¿sí? Y cuando tú pasas un tiempo difícil, esa situación difícil Dios la puede usar para que luego bendigas la vida de alguien más, porque tú ya lo viviste, ¿sí? Entonces, pero por desgracia, yo dije que debería ser de manera natural el ser agradecidos, pero por desgracia, la verdad es que no somos muy agradecidas, ¿verdad? Muchas veces, cuando di el tema, yo les decía que muchas veces estamos metidos en un ambiente donde hay tanta exposición de cosas y hay personas que dicen, pues yo lo quiero, yo me merezco esto, y entonces creemos que nos merecemos tantas cosas que no somos agradecidas. Y la otra es que estamos tan bombardeadas por todo lo que la sociedad ofrece, que de pronto igual dejamos de ver a Dios. En esas cosas pequeñitas o tan cotidianas que tenemos cada día, dejamos de ver a Dios y entonces dejamos de ser agradecidas. Así es que esta cualidad de carácter en la vida de Jesús me pareció muy admirable por lo mismo. Igual, Él era Dios al 100%, Él había creado todo, para Él fueron hechas todas las cosas, pero aún así, en su calidad de hombre, cuando estuvo aquí en la tierra, nunca falló en mostrar un espíritu agradecido hacia el Padre. Así es que, ¿por qué me encantó? Porque esta cualidad de la vida de Jesús me hizo recordar de la importancia de ser agradecidas. Miren, todas ustedes y yo, estamos donde estamos, no porque seamos ni llaneros solitarios, ni porque seamos lo mejor de lo mejor de lo mejor. La verdad es que no. A nuestro lado, desde que hemos sido niñas hasta este momento, siempre hemos tenido a alguien. Cuando éramos jovencitas en casa de papás, siempre tuvimos a nuestros papás, ¿sí o no? Apoyándote, supliéndote, impulsándote, animándote. Después, ya cuando eres mayor, trabajas, siempre ha habido alrededor tuyo, alrededor mío, personas que creyeron en ti cuando tú dijiste no puedo. Aquellas que te ayudaron en tiempos difíciles, aquellas que te impulsaron ante aquello que te paralizó y dijiste de verdad no voy a poder. Aquella persona que oró por ti u oró por mí cuando estabas en la lona. Aquella persona que te apoyó económicamente cuando fue necesario. Aquella que te enseñó con sus habilidades, perdóneme, soy una chillona. Aquella que te enseñó sus habilidades para que tú salieras, ¿no? ¿Saben? Aquella que te puso el hombro para reclinar la cabeza. Y así, podemos seguir pensando. Así es que lo que quisiera decirles es que
Estamos donde estamos porque somos la sumatoria del esfuerzo de otros. Y entonces la idea es que tú te sumes para que alguien más logre sus objetivos, ¿verdad? Tus hijos, tu esposo, tus amigas. A lo largo de la vida tú has sido bendecida por muchas personas. Entonces, a mí me encantó porque yo sola tengo que poner mi granito de arena para que alguien más lo logre. Llorar con quien llora y gozarme con quien se goza, porque alguien lo hizo conmigo. Así es que esto me aplicó a mí, pero segura estoy que aplica a ustedes, ¿sí o no? No hay manera. Tiempos difíciles ha habido y va a seguir habiendo, pero estoy terminando exactamente igual. Pero debemos mostrar gratitud a Dios, porque en los tiempos difíciles el carácter se forja. En los tiempos fáciles te la llevas tranquila. En los tiempos difíciles es cuando tu carácter se pule y se forja. Y hay solamente dos maneras de pasar los tiempos difíciles. O la pasas quejándote, echándole la culpa a todo el mundo, o lo pasas diciéndole a Dios, no lo entiendo, pero aquí estoy. Y te agradezco por este tiempo difícil, porque sé que cuando esto acabe, algo bueno saldrá, ¿no? Y así ha sido, ¿verdad? Entonces, esta fue la que más me gustó, porque yo pensé en mí. Yo he sido bendecida por muchas personas. De hecho, muchas de las, no todas, porque no a todas las conozco, pero muchas de ustedes que están acá han aportado a mi vida, quiero que sepan. Todas han aportado, unas más que otras, porque soy más cercana a unas que a otras, pero todas han aportado. Y espero en Dios que yo pueda aportar algo en la vida de ustedes, o he tratado de aportar en la vida de ustedes. Así es que, por eso esa característica me bendijo mucho, me gustó mucho, porque me hizo recordar igual, la práctica hacia el maestro. Tengo que ser agradecida y mostrar a la gente cuán agradecida estoy por lo que ha abonado a mi vida. Así es que espero que estas dos cualidades que me tocó exponer ahorita, bueno, recordar, así como me ayudaron a mí, sean para ustedes, ¿verdad? Que seamos personas confiables, como Jesús lo fue, y que seamos personas agradecidas para seguir bendiciendo la vida de alguien más. Gracias, chicas. Muy bien, chicas. Pues bueno, como bien escucharon, las 30 cualidades que estudiamos fue a lo largo de año y medio, un poco extenso el tema. Digo, obviamente hubo diferentes eventos también a lo largo de este tiempo, del año y medio, con diferentes actividades o eventos especiales. Pero en verdad ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, para las que nos tocó alguna característica en especial compartir con ustedes, y las que hemos escuchado de boca de otras que se han parado acá a exponer estas cualidades hermosas del carácter de Jesús. Y nuestra gran propósito es día a día irnos apropiando de estas cualidades y reflejándolas en nuestro vivir con nosotras mismas y con todos los que nos rodean, empezando desde nuestra casa. Entonces, bueno, a mí me tocó, y comercial. Sí es importante, digo, aparte que pongan atención, ¿verdad? Bueno, yo soy maestra, entonces les recomiendo que tomen alguna nota de lo que escucharon, que se acuerden, porque después de la exposición va a haber un juego y hay premios. Entonces, obviamente es de todo lo que conversamos en la clase, ahorita repasando estas cualidades, pero entonces para que sí pongan nota todo lo que se está conversando. A mí me tocaron en sí, bueno, si las sumamos son 5 cualidades: centrado, perdonador y generoso, y después me tocó compartir con ustedes consagrado en oración y puro. Como bien comentó Nere, pues hay ciertas cualidades, obviamente de todas aprendemos, pero hay ciertas cualidades en específico que quizá en el momento en que las escuchamos estábamos atravesando por algún momento importante o alguna situación personal, con la familia, en el trabajo, etcétera. Entonces,
Lo hermoso de la palabra de Dios es que siempre tiene alimento para nosotros en la situación en la que estamos. Entonces, hablando de, pues que siempre Jesús, y una de las cosas que vimos a lo largo de estas 30 cualidades, es que siempre Jesús nos enseña el camino, ¿sí? Entonces, cuando ahorita Nere decía, bueno, alguna situación en la que estés, ya sea tiempos de bonanza, tiempos complicados, o que todo esté tranquilito, ¿verdad? Siempre Jesús nos muestra el camino en toda situación. Entonces, y nos da ejemplo. Por eso es bien importante también el que nosotras estemos empapándonos de la palabra de Dios, ¿no? Y también aprendiendo con, obviamente, clases como las que se dan para mujeres o otro tipo de recursos o clases que se dan, que tenemos aquí en la iglesia, para irnos alimentando y creciendo. Y una de las características, obviamente, que a mí me impactó mucho en la parte de ser centrado, es que Jesús se preparó. Él siempre estuvo preparándose para el gran propósito al que Él vino. Entonces, Él se estuvo preparando durante 30 años y 3 años Él ejerció su ministerio. Él tenía un propósito por el cual él había venido. Entonces, la preparación es un paso necesario para vivir el propósito de Dios. Entonces, la preparación para mí fue un tema muy importante. Y mientras te preparas, porque eso también a veces nosotros lo ocupamos como excusa para hacer muchas cosas, mientras uno se está preparando, aprendiendo más de la palabra, aprendiendo más de Dios, conociéndole más, uno debe de servir. Entonces, el servicio es parte de lo que nosotras debemos de hacer y podemos servir en múltiples áreas, de múltiples maneras, utilizando lo que Dios nos dio, ¿no? Entonces, siempre la obra de Dios, y Dios obra, digamos que en cada una de nosotras y en cada uno pues en cada una de nosotras en diferentes maneras. Y siempre, si me ayuda alguien, si tienen su Biblia abierta, si me ayudan con 1 Corintios 12, 4 al 6, es parte de lo que ahorita les quiero comentar. Entonces, a medida que te preparas, entonces la preparación es una de las cualidades dentro de ser centrado, mediante el crecimiento espiritual, te preparas también en tu aporte singular para el cuerpo de Cristo. Entonces, si alguien me ayuda con 1 Corintios 12, del 4 al 6. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Gracias. Entonces, un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo, nosotros somos miembros de ese cuerpo y mientras nos estamos preparando, servimos al cuerpo de Cristo. Y otra de las situaciones en la parte de ser centrado, ¿no? Una de las cualidades de Jesús, en cómo nos representa a nosotros como mujeres, ¿no? Si alguien me puede apoyar con Tito 2, del 3 al 5, para que entonces abordemos en específico cómo es que nos habla Dios ese propósito que nosotros tenemos como mujeres, cómo podemos ser centradas como mujeres y cumpliendo el propósito que Dios nos ha mandado. ¿Alguien tiene Tito 2, del 3 al 5? Y no calumniadoras y adictas a mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser centradas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Gracias. Muy bien, entonces Tito 2, de 3 al 5 nos manifiesta 10 propósitos para nosotras como mujeres. 1, tener un comportamiento piadoso. 2, hablar la verdad y con amor. 3, ser disciplinada y tener control de ti misma. 4, enseñar y animar a otros a hacer lo mismo, lo bueno. 5, amar a tu esposo. 6, amar a tus hijos. 7, ser discreta y sabia en tus acciones. 8, ser casta y pura dentro y fuera. 9, enfocarte en tu hogar. Y 10, ser amable y buena con todas. Entonces, para mí esta cualidad, pues bueno, fue muy importante dentro de la preparación, dentro del conocimiento de Cristo, pero siempre con el enfoque de servir.
Perdonador es otra de las características importantes que se vieron acá. ¿Y qué confianza gozas al saber que eres perdonada en Cristo? Ese perdón de pecado produce vida eterna, la cual empiezas a disfrutar desde el momento de la salvación. Cuando Cristo es tu Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Y eso lo vemos también como se refleja en Gálatas 5 del 22 y 23. La presencia de Cristo en ti te permite reflejar su carácter. Y en Cristo eres capaz de perdonar, de soportar dolor y sufrimiento que obviamente vendrán a nuestras vidas, pero también en Cristo posees la fortaleza y el poder de Cristo para perdonar con amor a quienes te lastiman. Porque obviamente mucho de la enseñanza del mundo es que pues si alguien te la hace, te la cobras, ¿no? O guardas resentimiento. En Cristo es muy diferente y Él fue nuestro ejemplo en esta parte. Y en generoso, que también fue algo que compartió Nere, Jesús es el modelo supremo de generosidad, porque nos dio el mayor regalo al sacrificarse a sí mismo en su muerte para perdonar nuestros pecados y asegurar nuestra vida eterna. Y Mateo 10:8 fue una enseñanza que Jesús les dio a sus discípulos y esa enseñanza también es para nosotras. Piensa en todas las bendiciones que Dios ha derramado en ti, la salvación, el perdón de los pecados, la promesa de la vida eterna. La enseñanza de Jesús a sus discípulos, también tú debes dar de gracia, no solo de tus posesiones o tu dinero, sino de tu tiempo, tu ayuda, tu ministerio, tu misericordia y por encima de todo tu amor. Otra de las cualidades que a mí me impactó mucho, porque es algo con lo que yo batallo mucho, la característica de ser de Jesús consagrado en oración. Y no porque no ore, pero no oro a la profundidad que Dios oraba. Jesús oró en cada situación, en cada emergencia, en cada oportunidad y por cada cosa. Nada era tan pequeño para Jesús que no mereciera sus oraciones. Y nuestras oraciones sirven para tener una comunión privada con Dios. Dios también, Jesús aquí en las cualidades también nos muestra su cualidad de puro. Y si alguien me ayuda a leer Éxodo 15, que les voy a comentar que en esta cualidad de puro, Dios es la única medida según la cual debes evaluar tu conducta. Él es el modelo perfecto que debemos imitar. Entonces, si alguien me ayuda leyendo Éxodo 15:11, y con esto termino. Gracias. ¿Quién como tú, oh Dios? Entonces, como Él es nuestra única medida en la cual nosotros podemos evaluar nuestra conducta y el modelo perfecto que debemos imitar, en la parte de la pureza, entrega todos tus deseos de tu corazón para que se alineen a su perfecta voluntad. Entrégale tu mente, entrega tu boca, que pueda hablar lo que le glorifica, edifica a otros y revela un corazón puro. Entrégale tu cuerpo para que sea un vaso santo de honra. Entrégale tus amistades. Y Señor, me consagro a ti, toma mi vida y que sea siempre, a cada instante, pura para ti. Gracias, hermanas. Bien, buenos días otra vez. Las que están de espalda tengan la confianza de mover su silla y para que puedan ver la pantalla o puedan ver aquí adelante con toda tranquilidad. Muy bien. Ustedes pueden sentarse. Ok. Es muy difícil que hoy en una hora hablemos de las 30 cualidades. Entonces estamos compartiendo algo que nosotras las 4 maestras que tuvimos en general, hubo otras maestras pero no están aquí, pero nosotras 4, compartir algo que nos impactó, alguna cualidad del carácter que nos impactó, una que nos desafió y una que disfrutamos mucho. Entonces, yo les voy a compartir 2 también. Jesús virtuoso.
Esa fue la que más me gustó. Jesús virtuoso. Vimos esta lámina aquella vez que compartimos esta clase. Lástima que no se ve. Xochitl, si me puedes apagar las luces, a ver si se logra ver un poquito más. Aquí tenemos una como especie de estadística. Hay una base de la palabra virtuoso y casi el 80% pertenece a esa palabra que está en el centro, apen, virtuoso, y casi un 20%, a ver, las que tenemos carro, a ver si es su carro, por favor, gracias. Casi un 20% se refiere a la palabra excelencia. Y no les voy a decir que me gustó mucho porque soy excelente, no, sino por lo flexible que la palabra nos enseña a que nosotros podemos llegar a esa cualidad de ser virtuosas. De hecho, hay todo un capítulo en Proverbios 31 dedicado a la mujer virtuosa. Todo Proverbios 31 habla de una mujer que trabaja en la casa, trabaja afuera, cuida a los niños, cuida a sus criadas, su esposo la admira, una mujer que parece casi perfecta. Y por muchos años, y he escuchado a muchas mujeres decir que ese estándar es imposible alcanzar. Cuando estudiamos esta cualidad, yo sentí tanta paz de que sí se puede lograr. ¿Qué es la excelencia? Es superior calidad o bondad. Tiene que ver con lo positivo, tiene que ver con lo bueno, que hace que algo sea digno de singular aprecio y estimación. Vimos un pasaje que a mí me impactó mucho, porque en Marcos 7:24 la Biblia dice que él quería estar solo. Él se fue aparte y quería estar solo. Sabemos que siempre las multitudes estaban alrededor de él, y en un versículo dice que lo buscaban por la comida. Después que alimentó 5,000 personas, la gente lo buscaba para la comida, porque él multiplicaba los peces, los panes. Pero había otros que buscaban sanidad, había otros que buscaban respuestas de muchas preguntas. Siempre había mucha gente alrededor. En este momento, él quería estar solo y no pudo. Pero unos versículos más adelante dice la Biblia que la gente se maravillaba diciendo, bien lo ha hecho todo. O sea, él no tuvo esa actitud de, bueno, ya tengo este gentío aquí, tengo que ir a trabajar, qué fastidio. No. Él realmente quería quizás descansar. Como hombre él quería descansar o quizás quería ir a orar, no sabemos. Pero él quería estar solo. Y fue y atendió a la gente de la mejor manera, con la mejor actitud, y siempre estuvo dispuesto a bendecir. Y las mismas personas decían, bien lo ha hecho todo. Él era una persona excelente. Dice la Biblia que cuando él tenía 12 años, él estaba en medio de maestros de la ley, en medio de personas que conocían mucho de la ley, que era lo que se tenía en ese momento de la palabra de Dios, de la Biblia. Solo tenían el Pentateuco, y Jesús tenía mucho conocimiento, apenas 12 años. Y en ese capítulo donde se relata la historia de que él se perdió y los papás fueron por él, lo encontraron hablando con los maestros, el último versículo dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando tenemos gracia, caemos bien a todos. ¿Hay alguna persona, alguna mujer a quien tú le caigas mal? ¿O tú le caes mal a alguien? Eso no debería ser. Hay personas en nuestra familia, hay personas vecinas, ahí están, ahí cerquita de la casa. En la familia, imagínense, jamás van a dejar de ser familia. Hay que tener cuidado con eso. Tener la gracia de Dios.
Y Dios en 2 ocasiones dijo de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínense que Dios pudiera decir eso de nosotras. Ella es Rosalba y con ella me complazco. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice es de agrado para mí. Que Dios pueda decir eso de nosotros, tener la aprobación de Dios en eso. Dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y decía en aquella ocasión que Dios no es sarcástico, como para decir, esa nadie la va a conseguir. ¿Quién la hallará? No es una pregunta con ironía, porque Dios no es así. El versículo sigue diciendo, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas, porque su valor es mayor que todas las piedras preciosas. Qué chiquito es un diamante, pero ¿cuánto vale? Depende de los quilates que tenga, los puntos que tenga, tiene mucho valor. Así es una mujer virtuosa, tiene mucho valor. Y sí existen, déjenme decirles que sí existen. Ahorita vamos a ver quiénes son. La vida de esta mujer virtuosa es toda excelencia. Gracias a su compromiso con la excelencia se esfuerza por hacer todo bien, vivir según las prioridades de Dios y cuidar sus responsabilidades y las personas que integran su vida. Cualquiera que sean tus roles y responsabilidades, la excelencia debe ser tu estilo de vida. Haz las cosas bien. Lo poco que te toque, lo mucho que te toque hacer, hazlo bien, con humildad y amor. Así estarás reflejando a Jesús. Aquí tenemos 3 ejemplos que salen en la Biblia de mujeres que son virtuosas. Ruth, Abigail y Esther. No nos vamos a detener mucho porque ya lo explicamos en aquella lección. Ruth, viuda, no tenía casa, no tenía hijos y de ella se dijo literalmente que era una mujer virtuosa. Lo dijo Booz, de quien se casó más adelante. Dijo, todo el pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Lo que Ruth hacía en ese momento es lo que equivale hoy a ser pepenador. Recoger entre la basura, recoger lo que la gente desecha. Eso era lo que hacía Ruth. Y era una mujer virtuosa y todo el pueblo lo sabía. Abigail era la esposa de un hombre terrible. Dice la Biblia que no se le podía hablar. Yo creo que no las conozco a todas y menos conozco sus esposos, pero no hay ninguno de sus esposos que se parezca a este hombre. Después podemos hablar. Porque me dirán, usted no conoce a mi marido. Después hablamos. Este era un hombre, sinónimo de su nombre era necio. Nabal significa necio. Y esta mujer pudo lograr evitar una guerra entre este hombre y todas sus posesiones, porque era un hombre rico, con David. Ella se humilló y habló a favor de este hombre necio. ¿Cómo hablamos de nuestros esposos? Esther, una reina, literal la historia de la Cenicienta, porque ella era de un pueblo que pertenecía al imperio persa. Ella no pertenecía a la alta alcurnia, ella era plebeya y ella fue la escogida para ser la esposa del rey. Pero Dios tenía un propósito de por qué ella estaba en el palacio, porque iban a exterminar a su pueblo. Y ella se decidió y dijo, si me mata, que me mate, porque no era propio ir delante del rey a pedirle nada si el rey no lo había permitido, aún siendo su esposa. Eran otros tiempos, hermanas, eran otros tiempos. Una reina, una pepenadora y una esposa de un hombre cruel. Ellas eran mujeres virtuosas.
que creían en Dios, que pusieron a Dios de primero, que actuaron correctamente. Y eso es lo que me da a mí tanta tranquilidad, que yo puedo ser, no voy a ser reina, yo sé, pero sé que ninguna de ustedes puede tener un trabajo como el que tenía Ruth. Tenemos mejores trabajos gracias a Dios. Y las que trabajan en casa es un trabajo tan honorable también. Y aún así podemos ser mujeres virtuosas, mujeres que reflejan la excelencia de Dios. ¿Es difícil ser una mujer virtuosa? No, porque la excelencia viene del temor de Dios. Y a eso vamos a nuestro segundo punto, que esa sí fue la que me desafió. Jesús sabio. Híjole, se necesita mucha sabiduría para tomar decisiones correctas como está el mundo, como están tus hijos adolescentes, como está toda la información, toda la sociedad. Todas estas cargas, necesitamos realmente la sabiduría de Dios. Y dice 1 Corintios 1, 23 y 24 y Colosenses 2, 2, 3, que Cristo es la sabiduría de Dios. En 1 Corintios dice, ciertamente tropezadero para los judíos. Jesús nació en el pueblo judío y los judíos lo desecharon. Este no sirve para nada, porque ellos esperaban a alguien que los liberara del imperio romano. Y Jesús venía a liberarlos de sus pecados. No, este está loco, fuera de aquí, y por eso lo crucificaron. Y los gentiles, especialmente la cultura griega, que era de mucha filosofía, decía, hablando del amor, hablando de lo más humilde, y mire dónde nació, no, ese también está loco, lo desecharon. Pero dice, así judíos como griegos. Entonces hubo gente de los judíos, hubo gente de los griegos que lo aceptaron y se dieron cuenta que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en Colosenses dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este versículo de Colosenses es tan profundo, dice tanto de Jesucristo. Por eso para mí es un desafío, porque alcanzar la sabiduría es algo muy alto, muy arriba. Pero al tener a Cristo, y una de las chicas decía que somos el cuerpo de Cristo, y hay otro versículo que dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces esto no es inalcanzable. Jesús crecía en sabiduría. Dice Proverbios, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto no está sellado, esto no está prohibido para las personas. Si recibes mis palabras, y las palabras de Dios se resumen en la Biblia. Ahí se resume toda la palabra que Dios quiere para el ser humano. La voluntad de Dios ahí está contenida en la Biblia. Muchas de ustedes tienen su Biblia, no importa la versión que sea. De hecho, creo que la versión latinoamericana, que es la que usan en el catolicismo, es una versión muy clara, muy que desglosa muy bien todos los verbos, a diferencia de la Reina Valera, que a veces nos enredamos con el vosotros, estéis y apaguéis, y todas esas palabras raras. Pero la palabra de Dios, ahí está la sabiduría que podemos entender. ¿Y quién es el verbo? En gramática, el verbo es la acción del sujeto. ¿Y quién es el verbo de Dios? Jesús. Entonces, Él es la palabra. ¿Qué asunto de ser como Jesús?
¿Para qué estudiar todas las cualidades de Jesús y ser como Él? 2 cosas. Él fue el único hombre que vivió, que pisó esta tierra y fue perfecto. Y 2, Dios quiere que lleguemos a ser como Él. Por eso, este interés de ser como Jesús, de parecernos a Él. Toda la Escritura revela a Cristo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo. Y somos transformadas en la medida en que nosotras internalizamos esa palabra, ese mensaje. Si lo leemos, si lo creemos y si lo llevamos a la acción. Como dice 2 Timoteo 3:16, llegar a ser un hombre cabal y perfecto, una persona madura. No somos perfectas, dijo Xochitl, pero somos perfectibles, podemos ir creciendo. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, venía hablando de los dones, y para eso sirve, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, vamos a ir creciendo, a eso se refiere la edificación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Usted puede pasar 30, 40, 50 años en una iglesia y no crecer, porque no cree en la palabra de Dios. Está perdiendo su tiempo. Dios quiere que crezcamos, que llevemos fruto. Hay una práctica tan fácil para que podamos tener sabiduría y es la oración. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo soy la primera. Podemos pedir sabiduría. El rey Salomón, que fue el segundo hombre más sabio sobre la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, pidió sabiduría. El reino fue en su etapa más gloriosa en el reinado de Salomón, reino de paz y de abundancia, porque Dios bendijo su oración. Fue un rey con mucha sabiduría. Pero dice en el libro de Reyes que, primero de Reyes 3:3, que Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre. El hecho de que Salomón amó a Dios, por eso supo pedir sabiduría. Una mujer conforme al corazón de Jesús es cercana a todas las personas. Lástima que está muy pequeña, pero se los voy a leer. Una mujer conforme al corazón de Jesús es cercana a todas las personas, quien quiera que éstas sean, dispuesta a lo que Dios tiene para su vida, compasiva con el necesitado, confiada en lo que Dios le ha dado, dicho y prometido. Es valerosa sabiendo que su vida está en las manos de su Salvador. Es disciplinada en cada una de las prioridades de su vida. Es fiel a lo que se ha comprometido. Es centrada con todo el corazón en su propósito de vida. Es perdonadora en toda ocasión que lo requiera, sabiendo que Dios le perdonó una deuda de pecado tan grande que jamás podría pagar. Es generosa con los recursos que Dios le ha permitido tener. Es mansa, no mensa, mansa. Reacciona con toda sujeción en las circunstancias sabiendo que Dios está al control. Es buena, hace buenas obras siempre, es maestra del bien, como lo leímos en Tito 2. Es afable, mostrando amabilidad y respeto a todos. Es humilde, siendo consciente de su rol y de su lugar en Dios. Es gozosa, aún en las batallas de la vida, pues confía que Dios es soberano. Es bondadosa, con un interés genuino en bendecir siempre. Es amorosa,
con Dios primeramente en obediencia y con el prójimo porque la fuente de su amor es Dios mismo. Es paciente, amando y perdonando a todos y ayudando a quien lo necesite. Es pacífica, con la paz de Dios en su corazón y ayudando a otros a encontrar esa paz. Es consagrada a la oración, buscando la voluntad de Dios y pidiendo por otros. Es pura en sus palabras, en su forma de vestir y su forma de relacionarse. Es responsable con sus tareas, reconociendo sus límites. Es sensible a la palabra de Dios y a las necesidades de los demás. Es una sierva desde el corazón, con amor como para el Señor. Es sumisa, viendo a los demás como superiores. Es agradecida con las bendiciones y las personas que Dios le ha dado. Es veraz, se conduce con transparencia y viviendo en la palabra. Es virtuosa, viviendo con excelencia en cada detalle de su vida. Es sabia porque tiene el temor de Dios y así toma buenas decisiones. Y es adoradora del único digno de adoración con su vida misma. Tu carácter bajo el dominio del Espíritu Santo. Los próximos 10 minutos le voy a dar una conclusión acerca de todo este libro que leímos acerca de las cualidades de Jesús. ¿Recuerdan algunas de ustedes que tuvimos una introducción, una clase antes del libro? ¿De qué hablamos? Los temperamentos. Un premio, Nere. Un aplauso para Nere, porque lo recordó muy bien. Nadie lo había mencionado, ni siquiera nada. Las chicas que son las otras dos que pasaron son testigos. Hablamos de los temperamentos. Los temperamentos son el tipo de personalidad que Dios te ha dado. Cada una de nosotras tenemos una personalidad. Estuvimos hablando, no vamos a dar la clase otra vez, sino que voy a retomar algunos puntos importantes. Hablamos del melancólico Moisés, que decía, Señor, yo no puedo ir a hablar con el faraón, yo no sé hablar, soy tartamudo, así como yo. Luego vemos a ese Moisés dirigiendo a un ejército de más de 5 millones de personas atravesando el mar y atravesando el desierto. Y fue el hombre más manso de la tierra, un melancólico que puso su vida en las manos de Dios y Dios se glorificó. Muchas veces intercedió por ese pueblo, que cualquiera le hubiese dicho, sí, Señor, destrúyelos. Un colérico, por ejemplo. Pero tenemos al colérico Pablo, que mataba gente, y ahí a sus pies estaban asesinando a Esteban, y él consintió en que lo hicieran. Después que Pablo dejó que Dios transformara su vida, fue el hombre que evangelizó el mundo de su época, ese Pablo colérico. Tenemos al flemático Abraham, que Sara le dijo, ve, acuéstate con mi sierva porque yo no puedo darte hijos. Sí, ahí voy. Bien obediente el flemático Abraham. Pero cuando Abraham fue transformado por Dios, estuvo dispuesto a dar su propio hijo, porque creía en la resurrección sin saber nada. Abraham, por eso se le llama el padre de la fe. Y tenemos al sanguíneo Pedro, que sacó su espada cuando venían a apresar a Jesús y le cortó la oreja a aquel. Y le dijo a Jesús, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, y después lo estaba negando. Pero después ese Pedro transformado era el que animaba a las iglesias que estaban en persecución. ¿Tú qué eres de esos temperamentos? ¿Eres flemática? De hecho, hay combinaciones. A veces nosotros las mujeres somos más complicadas, porque los hombres son coléricos o son flemáticos, les vale. Entonces, ¿tú qué eres? Pero tu vida está en las manos de Dios, está siendo transformada. ¿Qué debemos hacer? Número 1, hay que nacer de nuevo para que nuestra vida sea transformada. Jesús le dijo a un religioso que era principal, tenía un puesto importante, le dijo a Nicodemo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Un hombre
que era principal, tenía una responsabilidad importante en la sinagoga, le respondió eso, y nosotros tenemos ese tipo de respuestas también. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es cuando Dios domina tu vida. No llevas tú el control, lo lleva Dios. Y número 2, ¿qué hacer? Debes dejarte guiar por el Espíritu Santo. Una vez que la persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo entra como garantía de que tienes la vida eterna. Y el Espíritu Santo te guía, te ayuda, te consuela en los momentos difíciles, te da fortaleza, te da sabiduría, te recuerda todo lo que debes hacer, decir. Gálatas 5:16 es un poquito largo, pero es muy importante, lo voy a leer. En la versión Palabra de Dios para Todos. Gálatas 5:16 al 23 dice: dejen que el Espíritu guíe sus vidas y no complazcan los deseos perversos de la naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son. Aquí omití algunas. Por ejemplo, hechicería. Yo creo que aquí no hay ninguna hechicera, ¿verdad? Bueno, entonces omití algunas. Pero sí dejé algunas que puede ser posible que nosotras podamos tener. Descontrol. Estas son las obras de la carne. Descontrol, idolatría, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias y otras cosas parecidas. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Dice, ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce, Reina Valera lo dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. Eso fue lo que dijimos cuando nos bautizamos. El morir a mi antiguo yo, el morir a mi naturaleza pecaminosa, crucificarlo con Cristo y tener una nueva vida ahora. Pero muchas de nosotras no dejamos que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos controle. Entonces, ¿qué hacemos con el Espíritu? Lo contristamos, que es un sinónimo de entristecerlo, pero algo más profundo. Es como que Él se compunge, Él le duele profundamente cuando nosotros hacemos las obras de la carne. Y finalmente, cuando ya el Espíritu no es tomado en cuenta, Él es apagado. Dice la Biblia que debemos dejar que el Espíritu nos guíe. Pero si tú no has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios no está en ti y no tienes esta ayuda para seguir a ese estándar de ser como Jesucristo. Y muchas de nuestras hermanas y estamos en crecimiento, es verdad, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí nadie va a ser perfecto, todos estamos en un proceso de crecimiento, pero debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. El reino de Dios en tu vida, que Dios domine todo tu ser. Y finalmente, una mujer conforme al corazón de Jesús vive como Jesús. Señor, te doy muchas gracias porque tú nos has dejado todo, para que nosotros encontremos propósito y sentido a nuestra vida. No puede ser que solo vengamos a respirar, a reproducirnos, a comer y a morir y ya.
Tú tienes pensamientos de paz, pensamiento de bien para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a comprender todas estas verdades. Ayúdanos a comprender la obra que ha hecho Jesucristo a favor nuestro y rendirnos a tus pies. Gracias por cada una de mis hermanas, mis amigas que están aquí presentes, Señor. Yo te ruego una bendición muy especial para ellas, que ellas a partir de todo este conocimiento empiecen a tomar decisiones, Señor, que te honren y decisiones que van a bendecir su vida eternamente, Padre. Bendice todo su ser, Padre. Bendice las luchas, las batallas que están teniendo en casa, en el trabajo, donde sea que estén, Señor. Con la salud, con el dinero, Señor, cualquier situación que estén pasando, que tú, Padre, puedas dar la salida. Pero especialmente, Señor, que tú puedas darnos a Jesús, que tú puedas darle lo más precioso que nos has dado, que es a Jesús. Que podamos entender que solo a través de Jesús podemos alcanzarte, podemos llegar a tener ese reino en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere tomar alguna decisión con respecto a todo lo que hemos hablado, este es el momento. Tenemos 10 minutos para preguntas. Sea quien sea de la iglesia, sea invitada, sea de donde sea, puede alzar la mano y escucho su pregunta. Hablan o calle para siempre. A ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Sochi? ¿Tu nombre es Sochi? No, Sochi. Es un solo nombre. ¿Te puedo decir Sol? Bienvenida. Y tienes a alguien a tu lado, ¿verdad? Que también no le dimos la bienvenida al principio. ¿Vienen juntas? Es mi mamá. Ah, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Italia. Bienvenidas las dos. ¿Con quién vinieron ustedes? Somos invitadas de Dalia. Ah, qué gusto. Bienvenidas. A ver, ¿cuál es? ¿Mande? Es la directora del Jardín de San donde yo trabajo. Ah, qué bueno. Bienvenidas. Qué gusto. Sí, gracias. Es la primera vez que estoy acá. Sí. Me gustó mucho las palabras que han dicho, pero siempre que voy a las iglesias mencionan que tienes que encontrar el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el camino para yo encontrar ese propósito, porque te dice, tienes que encontrar el propósito, pero no hay el cómo, ni por dónde irme, ni si tal vez me muera sin encontrar ese propósito. Y me gustó que una de ustedes dijo que ustedes se unen al propósito de alguien más para que esa persona encuentre el propósito, sí, ¿no? O llegue al propósito, ¿no? Entonces, todas las personas que también me sostienen a mí emocionalmente me ayudan para que yo llegue a ese propósito, pero tal vez mi forma de ser es como más, no es tan emocional, sino más, más práctica. Ajá. De decir, este es el camino, el paso 1, 2, es este. Sí, yo te voy a dar paso 1 y paso 2, okay. Y lo acabo de mencionar. Xochitl, ayúdame a encender la música, por favor. ¿Algunas de las hermanas que pasó quieren responder primero antes de que yo pueda decirle algo? ¿No? ¿Lere? No, yo no. Ok. El propósito de nuestras vidas. La persona que diseñó estos lentes le dio un propósito, una funcionalidad. ¿Ok? Yo no voy a poner los lentes aquí como para proteger el micrófono, no lo voy a poner me voy a rascar. No estaría cumpliendo su propósito. Para ver de cerca yo los necesito. Entonces, Él cumple su propósito. Dios fue el que te diseñó, Sol, te dio vida. Él te creó. De hecho, Él lo sabe desde antes de la fundación del mundo, que nos creó a cada una de nosotras y nos dio un propósito de vida. Yo no puedo decirte, tu propósito es, no te puedo decir eso, porque cada quien lo va a encontrar en la medida en que esté más cerca de Dios.
porque Él fue el que te diseñó, Él fue tu diseñador, tu creador, y Él es el que sabe cuál es tu propósito, y Él te lo va a decir en la medida en que tú estés muy cerca de Él. Las dos últimas en qué hacer, hablábamos del primero, que era nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nosotros, Dios nos creó, Él creó la humanidad y dijo, lo voy a hacer a mi imagen, a mi semejanza, voy a hacer a la humanidad para que sea como nosotros y nos refleje. Así dijo Dios cuando quiso crear al ser humano. Y ciertamente la primera pareja que creó fue Adán y Eva. De hecho, la vida sí comienza con una pareja. Y ahí es donde están los mayores problemas, en la pareja. Hay mujeres que le damos mucha importancia a los hijos. No, atiende a tu pareja primero porque tus hijos estarán bien cuando ustedes dos estén bien. Entonces Dios hizo esa primera pareja y ahí empezaron los problemas. La serpiente era astuta, pero la serpiente fue poseída por el enemigo de Dios, que fue un ángel que Dios creó para que le sirviera, y ese ángel quiso ser como Dios y fue desechado. Ese ángel se convirtió en Satanás. Es el enemigo principal de Dios. Se le acercó a Eva y le dijo, come de ese fruto. No es cierto que te vas a morir, vas a ser como Dios, vas a conocer todo. ¿Por qué la serpiente habrá ido con Eva y no fue con Adán? Porque nosotras somos muy... ¿Qué dijeron? Susceptibles, vulnerables, tendemos al engaño. Pero también somos muy sensibles a escuchar la voz de Dios, a diferencia de los hombres. Entonces ella escuchó la voz de Satanás en ese momento cuando Dios le dijo, no comas de ese árbol porque el día que comas de él morirás. No fue una muerte física porque lo comieron y ella seguía bien y le compartió a su marido. No les dio el infarto y ahí quedaron en el piso, no. Fue una separación de Dios. Porque al no escuchar la voz de Dios, esto se llama pecado. Y el pecado definitivamente nos separa de Dios. El pecado es separación. Por eso cuando hay un divorcio hay muerte, es una separación. ¿Qué pasa? El pecado nos separa de Dios. Entonces, tenemos una vida natural. Dios le dijo a Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua, o sea, nacer de manera natural, y del espíritu, nacer de manera espiritual. Del agua ya todos nacimos, de la placenta, ¿no? A eso se refiere, de manera natural. Esto lo explicó el pastor Bruce una vez en una predicación, de nacer de manera natural. Pero nacer del Espíritu es cuando tú realmente pones tu vida, toda tu confianza en Jesucristo. Porque Jesucristo fue el que ya pagó por tu pecado. La paga del pecado es la muerte. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. No fue solo un simple hecho histórico, que sí pasó, sí es historia, pero tiene que ver muy personal con cada uno de nosotros. Cuando creemos en Jesús, porque Él ya pagó por mi pecado, Dios ya me ve a mí limpia, santa, sin pecado y puedo tener una relación con Dios. En la medida en que tengo una relación con Dios, yo puedo hallar mi propósito. Eso es lo maravilloso, que cuando tú tienes una relación con Dios, a veces estás en un trabajo incorrecto o tomas decisiones incorrectas, pero tienes tanta paz y tienes tanto de Dios para aprender, para crecer, para seguir adelante, que tu propósito de vida lo tienes o no lo tienes, lo entiendes o no lo entiendes, pero sabes que ya tener a Dios es lo más grande. Yo diría que tener una relación con Dios es el primer propósito de todo ser humano. Cuando tú tengas una relación con Dios, hagas lo que hagas, vas a estar feliz, vas a estar contenta, vas a estar plena. Y luego hay situaciones, hay circunstancias que nos llevan, no sé, estudiar una carrera o vivir en tal país que está en guerra, o tienes un pesar por ir, no sé, a ayudar a niños de África, X. En esa medida, entonces, encuentras como un propósito de manera práctica ya para llevar a cabo y encuentras plenitud en tu vida.
Pero lo primero es tener una relación con Dios. Allí porque Él es tu creador, tú vas a hallar, acuérdate de los lentes, tú vas a hallar tu propósito en la medida que estés en esa conexión con tu creador. Y solo lo vamos a lograr a través de Jesucristo. No hay otro puente, no hay otra manera de poder llegar a Dios. No sé si respondí a tu pregunta.